Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy hablamos de nuevo sobre recuperación española. Concretamente, Fernando Faces del Instituto San Telmo nos explica qué elementos fundamentan la mejora que se espera en el consumo y la inversión y qué amenazas podrían llegar desde el entorno europeo. Fernando Faces, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Vamos a hablar hoy de la recuperación de la que se habla del consumo interno en España, tema que conoce porque ha escrito sobre él. Y para empezar quería preguntarle en particular sobre el consumo de las familias. ¿Cuáles son los elementos que indican que va a haber una recuperación en 2015? Bueno, de hecho la está viendo ya, ¿no? Durante todo el año 2013 el repunte del consumo que ya se notó de las familias, yo creo que estaba más basado en expectativas, ¿no? Digamos, los ciudadanos empezaban a notar, quizás por los mensajes que se daban desde el gobierno, que la economía podía recuperarse, pero en este primer semestre de 2014 ya el consumo ha repuntado con mayor firmeza y yo creo que hay 3 o 4 factores debajo de esta mejoría, ¿no? El primero, la percepción que tienen los ciudadanos de que las cosas más o menos se están arreglando, aunque a ellos todavía no les ha llegado mucho. El segundo ha sido pues la mejora del empleo. Estamos creando empleo y el inicio del repunte del crecimiento de los salarios. Recientemente ha dicho el ministro, el Banco de España concretamente, que ya algunas empresas pueden empezar a subir los salarios porque sus resultados están mejorando sustancialmente. El tercero, que ha habido una recuperación también digamos, de la riqueza financiera e inmobiliaria de las familias. Las bolsas han subido y parece ser que el sector inmobiliario ha tocado fondo y hay 20 capitales en los cuales los precios empiezan a subir. Y luego, por fin, es lo más importante de todo, ¿no? Y es que el crédito, aunque tímidamente, empieza a mejorar. Los bancos están incrementando el crédito al consumo y ya empieza a haber también, digamos, cierto movimiento en nuevas hipotecas. Todavía lo que se le llama el stock de crédito, es decir, las amortizaciones de los créditos siguen siendo superiores a los nuevos créditos, pero las cosas están cambiando. Aquí la pregunta que nos hacemos todos es hasta qué punto esto puede mantenerse durante mucho tiempo si la economía de Europa se estanca, ¿no? Nuestro crecimiento en estos últimos años ha estado tirado fundamentalmente por las exportaciones, por la balanza comercial. Esto era bueno, pero necesitábamos también que lo acompañara, pues eso, los motores internos de una economía, el consumo, la inversión. Y ahora parece ser que todos los motores están encendidos, no con mucha fuerza. Las previsiones son que crezcamos este año en torno al 1,7 o 2%, según cuál sea el analista que lo diga. El gobierno está hablando de un 2%, pero la gran duda es que en un contexto como el que estamos viendo, de cierta apatía en las decisiones políticas de Europa, del no ponerse de acuerdo en cuáles son las políticas para sacarnos de esta crisis, pues si ese estancamiento se prolonga, y parece ser que el Banco Central Europeo está preocupado por eso, si nosotros solitos podemos seguir adelante a este ritmo. Yo creo que no, yo creo que si Europa se estanca, pues lo vamos a sentir, ¿no? En el caso de la inversión, el otro componente de la demanda interna, también hay previsiones de que mejore. ¿En qué se va a basar esta mejora en el caso de la inversión? Pues mira, la inversión ya está creciendo a tasas positivas. Y esto ha sido debido, en un primer lugar, como ha pasado en casi todas las recesiones en la salida, a que las exportaciones, que estaban creciendo fuertemente, han acabado tirando de la inversión de las empresas. Es decir, las empresas han tenido que empezar a renovar sus equipos como consecuencia de la demanda que estaban recibiendo de otros países, ¿no? Ahora hace falta que esa inversión se consolide, porque lo que sí es cierto es que en España llevamos 7 años de crisis y los equipos están prácticamente obsoletos en muchos sectores y hace falta una renovación profunda, no solamente en lo que es equipos industriales, sino también en lo que es obra pública. Es decir, está ocurriendo, como está pasando también en otros países europeos como Alemania, que los gobiernos han dejado de invertir y hay un cierto deterioro de los equipos y de las redes, y que hay que renovarlas. Esto debiera de impulsar la inversión. Aquí la gran duda es cómo se va a resolver esto si todavía tenemos un endeudamiento de las empresas y sobre todo el sector público muy alto, que es lo que está frenando las decisiones de los consumidores y también está frenando las decisiones de inversión. Entonces hay que plantearse el tema de la reducción de la deuda en un periodo, digamos, amplio, largo, porque si ponemos objetivos, como está pasando en Bruselas, muy rígidos y a muy corto plazo, pues el peso de la deuda puede frenar la salida de la crisis.
¿Cómo valora los presupuestos generales del Estado para el año que viene? ¿Puede ayudar la previsión del Gobierno a la recuperación o puede haber incumplimientos de déficit? ¿Serán positivos o...? Yo creo que este año el déficit se va a conseguir, es un 5,5% sobre el PIB y todos los datos que nos están llegando parece ser que si no lo cumplimos vamos a estar muy cerca, ¿no? Las dudas están en el cumplimiento del año que viene, primero porque estamos viendo ya una relajación en las administraciones públicas, se acercan las elecciones y se le está dando un giro a los criterios de control del déficit, se está siendo más relajado. Hay cierta fatiga reformista y fatiga de consolidación fiscal, ¿no? Y por lo tanto la reforma fiscal, tal y como está planteado, está cogida de puntillas. ¿Por qué? Porque está basada en un incremento de los ingresos potente que se va a producir como consecuencia de la recuperación. Porque reducciones de gasto ya pues prácticamente se han terminado. Incluso los gastos de personal pues han empezado ya nuevamente a crecer, ¿no? Por lo tanto, todo está basado, más que en acciones de política, de austeridad y de control, está basado en que se produzca un crecimiento potente de la economía en torno al 2,5% y que esto arrastre los ingresos fiscales tanto del impuesto de sociedades como el impuesto de las personas físicas y del IVA, ¿no? Si este crecimiento no es tan potente, como puede ser si se estanca Europa y se queda en el entorno del 1,2, 1,3, 1,5, pues el cumplimiento del déficit se vería comprometido. De todas maneras, esto está pasando también en otros países europeos, incluso hay países como Italia y Francia que están anunciando que no lo van a cumplir, pero de una manera voluntaria y que van a dar prioridad a la creación de empleo sobre, digamos, la reducción de la deuda, y aquí se va a plantear un tema que va a ser la discusión en las próximas cumbres europeas. Primero, ¿qué ritmo vamos a tener en la reducción de la deuda y del déficit? Si hay que relajarlo, y segundo, que es necesario un plan de inversión a nivel europeo para suplir otras carencias de la demanda interna y de la demanda externa. Esa baja inflación que vigila el Banco Central Europeo, ¿en qué momento puede convertirse en un problema, pasar a ser una deflación que pueda impedir la buena marcha de la recuperación? Bueno, este es un tema que no nos lo acabamos de creer, pero el riesgo está ahí, es decir, que está dentro de lo posible que atravesemos una larga etapa de bajos precios. El Fondo Monetario Internacional daba en su último informe unas probabilidades del 40% a que Europa o España entraran en deflación, es decir, una caída generalizada de los precios acompañado por un bajo crecimiento. Yo creo que esto no hay que tomárselo a broma, y esto es lo que está haciendo que el Banco Central Europeo haya anunciado ya en su última reunión o en su última comparecencia al gobernador Mario Draghi que está dispuesto a utilizar lo que es para ellos el último arma, el último bazooka que les queda, que es la compra de deuda pública. Es decir, el tema es serio y es preocupante. No digo yo que vayamos a entrar en deflación, porque creo que las probabilidades todavía siguen siendo bajas, pero que es un riesgo real y que hay que tomar medidas para que esto no ocurra. Para terminar, en resumen, ¿qué indicadores hay que seguir entonces el año que viene para vigilar de cerca que esa mejora se va a producir? Se me ocurre, por ejemplo, el crédito, ¿no? la recuperación del crédito por parte de la entidad financiera. Yo creo que ese es un tema fundamental. O sea, en estos momentos el crédito está reaccionando, pero muy tenuamente en España, y también esto afecta a un contexto más amplio de Europa, a otros países. Sin crédito va a ser difícil que el crecimiento del consumo y de la inversión se mantengan, y por lo tanto vamos a estar atentos al efecto, a la eficacia de las últimas medidas que tome el Banco Central Europeo en su efecto sobre la reactivación de la economía. Hay que pensar que la política monetaria tiene sus efectos con un retraso muy grande, por lo tanto tampoco cabe esperar que a cortísimo plazo se vaya a ver la mejora, pero esto es uno de los indicadores que tendremos que seguir, como también tendremos que seguir la evolución de los precios y sobre todo también el crecimiento ya no tanto del consumo, sobre todo de la inversión. Es necesario a nivel europeo un relanzamiento de la inversión como motor potente que mejore las expectativas y que ayude a las empresas a seguir en su mejora de la competitividad, que hasta ahora se está consiguiendo, sobre todo en España, más vía reducción de salarios que acumulación de capital o innovación tecnológica. Muchas gracias a Fernando Faces y al Instituto Internacional San Telmo por recibirnos, y a ustedes les despedimos hasta la próxima edición de Madrid Direct aquí en Ducascopy TV.
Thank